Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí una vez más, Norberto Díaz Granados, para compartir un poco acerca de los temas de discipulado que hemos estado tratando durante ya un tiempo y que estamos actualizando pues todo este material de manera progresiva para poder tener un material más fresco, más dinámico y pues hoy está utilizando realmente la traducción de la Biblia textual de la cuarta edición, que nos presenta un texto bíblico depurado, muy bien estructurado, que se ha logrado retrotraer hasta el siglo II de la era cristiana. Entonces tenemos unas grandes ventajas con respecto a esto y hemos querido actualizar todo el material para poder presentar algo más fidedigno a lo que la escritura originalmente dice. Entonces pues no es más por ahora, sino solamente desearles que este material de los próximos videos que vamos a estar subiendo sea de gran bendición, que sean de gran liberación para todo el que lo escuche y que pues logremos todos ser mutuamente edificados. Un abrazo a todos y comencemos. Hola, ¿qué tal? Hoy continuamos con este tema maravilloso y apasionante que hemos iniciado acerca de la Iglesia de Cristo. En los videos pasados estuvimos mirando la forma de responder de manera adecuada la pregunta que siempre nos estamos haciendo y que le hacemos a las demás personas. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué iglesia perteneces? Y ya estuvimos viendo en ocasiones pasadas que generalmente respondemos de una forma, respondemos de otra, diciendo que pertenecemos a una congregación que se llama X o Y, o que pertenecemos a tal concilio, que pertenecemos a tal movimiento, o que pertenecemos a tal denominación. Sin embargo, ya vimos de que la manera correcta de responder no es diciendo ni la denominación o el concilio, el dogma, el movimiento al que pertenezco o la secta. No se trata de definir ni siquiera a qué religión. Ya definimos que sin tu fe, sin mi fe, si nuestra fe está puesta en Jesús, en Jesucristo, entonces la respuesta a la pregunta ¿a qué iglesia perteneces? Debe ser: pertenezco a la iglesia de Jesús, pertenezco a la iglesia de Cristo. Hoy vamos a comenzar a abordar una parte fundamental en este tema de la Iglesia de Cristo, y es que hoy vamos a comenzar a definir sus características. De pronto tú no congregas en ningún lugar, de pronto no asistes a ningún lugar, no te identificas con ningún dogma ni con ningún credo, pero posiblemente quieres saber acerca de la Iglesia de Jesús, acerca de la Iglesia de Cristo, y hoy vamos a comenzar a definir algunas características, vamos a enumerar algunas características de la Iglesia de Cristo, de la iglesia verdadera. Cuando digo iglesia verdadera, me refiero a la iglesia que está descrita en la Biblia. No me refiero a las iglesias actuales, a las congregaciones actuales particularmente, sino a la iglesia que está definida en la Escritura, en la Biblia. A ella me refiero como la iglesia verdadera. Entonces, ahorita vamos a comenzar a ver algunos puntos que están definidos completamente en la Escritura, que me pueden dar luz y me pueden dar una revelación plena de cómo es la iglesia de Cristo. Deberíamos entonces plantear la pregunta que siempre se hace, o la recomendación más bien, y es la siguiente. Número 1, la pregunta es: ¿te congregas en una iglesia de sana doctrina? La recomendación: congrégate en una iglesia de sana doctrina. La respuesta: ¿yo me congrego en una iglesia de sana doctrina? Claro que sí. ¿Por qué? Porque predican el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Normalmente decimos que la sana doctrina es que en una congregación, o que en un recinto, o que en un grupo de oración se predique y se enseñe acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que comúnmente la cristiandad le llama la Trinidad, o la doctrina trinitaria, o la doctrina de la Trinidad. Existen muchas doctrinas, existen muchos lugares de congregación, existen muchos dogmas de fe hoy en día que predican Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero realmente no son la iglesia de Cristo. La mayoría, de hecho, como vamos a mirar ahorita por la descripción que da la Biblia acerca de la iglesia de Jesús,
La mayoría de los centros de enseñanza, de estudio, de predicación, de dogma, de fe, hoy en día, que predican Padre, Hijo y Espíritu Santo, la mayoría no son realmente la iglesia de Cristo. Debemos ver entonces las características reales de la iglesia de Cristo para que podamos recomendar quizá a alguien a que se congregue en un lugar de sana doctrina. La sana doctrina la estaremos explicando más adelante. En videos futuros estaré colocando también en este video la referencia. De pronto al final estaré colocando la referencia del vídeo para que vayas y conozcas un poco más acerca de la sana doctrina. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en las características de la iglesia de Cristo para que podamos comenzar a vislumbrar la base, la estructura básica de la iglesia que predica o que enseña la sana doctrina, que es la iglesia de la Biblia, la iglesia bíblica, la iglesia de Jesús. Primera característica. La primera característica de la iglesia bíblica le pertenece a un dueño, a un único dueño. Y ese dueño es Jesús de Nazaret. Jesús es el dueño de la iglesia. Por eso le decimos o la llamamos la iglesia de Cristo. Quiero que me acompañes a leer en Mateo capítulo 16, versículo 18. Leo para ustedes en la parte final del versículo. Jesús dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero hacer énfasis en las dos últimas palabras, mi iglesia. Jesús le llama mi iglesia a ese grupo de personas que creen en Él, que lo siguen. Por tanto, la iglesia le pertenece solamente a Jesús. No hay dueños humanos de la iglesia. No hay propiedad de hombres sobre otros hombres o sobre las mujeres en la iglesia. El único dueño de la iglesia es Jesús de Nazaret. Juan capítulo 10, verso 14, da una visión muy amplia y muy maravillosa acerca de este misterio, acerca de esta maravilla, en Juan capítulo 10, verso 14. Yo te invito también que lo leamos juntos para poder comprender un poco más al detalle a lo que se refiere la Escritura cuando dice que Jesús es el dueño de la iglesia. Leo para ustedes Juan 10, 14. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí Jesús está diciendo, asegurando, aseverando de que el buen pastor de la iglesia es Él. Los seres humanos que tienen la capacidad de parte de Dios de administrar un grupo de personas, de administrar la iglesia, estas personas que tienen esa capacidad, sea porque la han recibido de parte de Dios, que es lo que realmente debe pasar por esa vocación divina, o porque se han capacitado, se han preparado en algún instituto, en alguna institución laica o alguna institución religiosa o en alguna universidad para poder administrar la iglesia, sea cual sea la condición de este ministro o la condición de este liderazgo que se ejecuta o que se efectúa en la iglesia, sea cual sea, son solamente hombres o son solamente mujeres, en algunos casos, los que se encargan de pastorear. Sin embargo, el buen pastor, el verdadero, el que sobrepasa todas las cosas, es solamente uno, aquel que un día dio su vida en la cruz del Calvario por sus ovejas. Jesús llama a su pueblo, Jesús llama a las personas que creen en Él, que tienen su fe puesta en Él, les llama sus ovejas. Y por esas ovejas Jesús dio la vida. Y por eso Él se define a sí mismo como el buen pastor de las ovejas, porque dio su vida en la cruz del Calvario por todas ellas. Esto da una claridad mayor al por qué el mismo Señor le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque la iglesia le pertenece al que la compró, y no fue comprada por dinero, fue comprada por precio de sangre. Jesús derramó la sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y al Él pagar el precio por la redención y por la salvación de toda la humanidad, entonces todos los que llegan a creer en Jesús se convierten de manera automática en ovejas de Cristo. Y es que
todas las ovejas de Él le pertenecen a Él, porque Jesús es el buen pastor. Entonces, jamás podemos colocar nuestra mira en los ministros, en los líderes, en los ancianos de la iglesia. Nunca podemos fijarnos en lo bueno o en lo malo que hacen para tener excusas para alejarnos de Dios o para no buscarlo, porque realmente el único que es el verdadero y el buen pastor de la iglesia es Jesús de Nazaret. Una característica entonces de la iglesia de Cristo es que Jesús es su dueño, Jesús es su buen pastor. Esto tiene que ser prioridad en el lugar en el que tú te congregas o en el que desees congregarte, apuntando a llegar a reunirnos en un lugar donde se enseñe la sana doctrina y en donde sea Jesús el principal y único eje y centro alrededor de quien gira toda la congregación, toda la iglesia. Ahí mismo en el versículo 18 de Mateo capítulo 16, te invito a que lo sigas leyendo conmigo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús está dando esta aseveración, le está diciendo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Característica número 2. La iglesia de Jesús es edificada por Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que creen en Jesús y se congregan como su iglesia, cada día están siendo edificadas, construidas, cada día están recibiendo fuerzas, cada día reciben más y más de Jesús para hacerles crecer, para hacerlos alcanzar la estatura que dice la Escritura, lo veremos más adelante. Dice la Escritura que alcanzaremos la estatura de la medida del varón perfecto. Este es Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo, en su característica número 2, es un grupo de personas que constantemente, cada día, está siendo edificado. Es decir, está creciendo. Cada día la iglesia de Cristo crece. Cuando digo crece, no me refiero a números de personas, no me refiero a membresías, no me refiero a multitudes. La iglesia de Cristo crece internamente, en el espíritu. Cada persona comienza a crecer, a desarrollar capacidad de benignidad, desarrollar capacidades de bondad, desarrollar capacidades de amor, desarrollar capacidades de fidelidad, capacidades de misericordia, capacidades de perdón, capacidades de verdad, de lealtad, que son características infundidas e infundadas directamente por el Espíritu de Dios, por medio del Espíritu de Dios, en donde Jesús mismo está haciendo crecer a su iglesia, edificándola, haciéndola llegar paulatinamente hasta la estatura de Él mismo. Es la respuesta que da Pedro. Entonces, Jesús, al oír la respuesta de Pedro, se alegra en gran manera y le dice a Pedro que va a recibir muchísima